Terminamos pues ya lo que eran nuestros casos anteriores de elasticidad. Voy a compartir pantalla con ustedes para que vayamos viendo lo que llevamos hasta el momento. Según recuerdo yo, ya terminamos de ver esto. Tiene que ver con la elasticidad y vimos los casos de formación. Inclusive hasta reescribimos la formulita de formación, ¿verdad? Para no hacer, no tener confusiones. ¿Tengo o no tengo razón, chiquillos? ¿Sí? Sí, profe. Está en lo correcto. ¿No? Muy bien, entonces el siguiente tema, no lo empezamos a abordar o ya habíamos alcanzado a ver algo al respecto de esto. No, profe, no vimos nada. Entonces, aquí nos arrancamos. Déjenme nada más ponerle aquí para compartir, esperando que no vayamos a... Déjenme ver cómo está la configuración. Vamos a ver. Okay, vamos a ver esto del movimiento armónico simple. A ver cómo está esta situación. Va de lo siguiente. El movimiento armónico simple, de alguna manera, tiene que ver con lo que estuvimos viendo de elasticidad, pero en esta ocasión ya vamos a superar un poquito esa situación de que la constante proporcionalidad y cosas por el estilo. Ahora lo que nos interesa es ver cierta propiedad que tienen los materiales, sobre todo cuando son fabricados de una manera en particular. Por decir, en este caso, estamos viendo el hecho de que casi la mayoría de nuestros ejemplos están hablándonos de un resorte. Entonces, en el caso de un resorte, nosotros ejercemos un peso o una fuerza para hacer que el resorte se estire por gravedad, ¿sí? Ahora bien, el material también va a ofrecer una cierta resistencia para intentar nuevamente regresar a su estado original. Entonces, a eso se le puede llamar, de alguna manera, también una fuerza de restitución. Y esa fuerza de restitución es idéntica a la fuerza que ejerce la gravedad sobre el peso que cuelga en el extremo de un resorte, pero pues en sentido contrario, ¿sí? Entonces, muchas veces nos vamos a topar esta definición que manejan de fuerza de restitución. Entonces, y vamos a encontrarnos este concepto que dice el movimiento armónico simple. Es un movimiento periódico en el que la fuerza de restitución es proporcional al desplazamiento. Ese movimiento oscilatorio sin fricción produce variaciones predecibles en términos de desplazamiento y de velocidad. A continuación se resumen los principales conceptos expuestos en el capítulo. Tenemos movimiento armónico simple, el cual es producido por esa fuerza de restitución que también se le pone la variable F y se calcula por fuerza de restitución es igual a menos la constante proporcionalidad por X. ¿Qué viene siendo X? Pues es lo mismo que manejábamos nosotros con la S, ¿sí? Que era el elongamiento. ¿Sí? Entonces, esto que estamos nosotros viendo aquí en pantalla no es más que lo que ya nosotros habíamos notado previamente cuando teníamos nuestra formulita que nos decía que la F es igual acá por S. Eso es lo que tenemos hasta la fecha. Pues bien, ahora, la fuerza de restitución, si se fijan, utiliza las mismas variables. Lo único es que aquí han sustituido la S por la K, ¿sí? Pero ahora nos están diciendo que la fuerza de restitución, es idéntica, pero inversa, en sentido contrario, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, si nosotros ya anteriormente habíamos visto que la fuerza también era igual a la masa por la aceleración de la gravedad, sí, inclusive en uno de los últimos ejemplos creo que igualábamos estas dos ecuaciones para obtener un resultado.
Ahora nos dicen, bueno, con esto podemos sacar nosotros algunos datos valiosos, como sería, por ejemplo, la aceleración. Y lo que ellos están haciendo, pues es efectivamente, aprovechan que estas dos últimas, por decir, que tenemos aquí, pues son iguales. Entonces lo que están haciendo ellos es que las están igualando, ¿sí? Entonces, con eso están poniendo, por ejemplo, por un lado, la masa por la aceleración de la gravedad, que en esta ocasión están manejando como aceleración, es igual a menos la constante de proporcionalidad por X, ¿sí? Para emplear la X ahora y quedar igual que como tenemos aquí en el cuadrito de abajo. Por supuesto, ¿qué es lo que se hace a partir de aquí? Bueno, pues están despejando la aceleración. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, si manda la m al otro lado, si aquí está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Pasa Sí. dividiendo, ¿sí? Entonces, el resultado que vamos a obtener ahí es aceleración, es igual a la constante proporcionalidad por X, ¿sí? Ahora bien, sin olvidar que tiene un signo menos, ¿sí? Y todo eso, pues está siendo dividido entre la masa. Y de esa manera terminamos con la misma fórmula que nos están poniendo ahí en nuestro documento, ¿sí? Entonces, la formulita que estamos nosotros teniendo aquí es exactamente la misma que estamos teniendo, ¿sí? Pues así es como queda hasta ese punto, ya derivando fórmulas unas de las otras. Bueno, entonces, eso hasta ahí. Lo que sigue. Ahora bien, aquí lo que único que te maneja, no me quiero clavar demasiado en esta gráfica porque la mayoría de los casos que nosotros vamos a ver no van a ser de este tipo, no van a ser con cuerpos con desplazamientos horizontales, pero simplemente aquí se los pongo para que nosotros entendamos el concepto que ellos van a manejar. Por ejemplo, ellos tienen un cuerpo en posición estática en donde no se le está ejerciendo ninguna fuerza, que se encuentra justamente en esta posición. Por lo tanto, aquí para ellos X, el desplazamiento, como queramos nosotros llamarle, es igual a 0. Pero cuando se ejerce una fuerza, inicialmente, ese cuerpo se va a estar desplazando hacia, pues, hacia la derecha. Y por lo tanto, adquiere la X un valor positivo. Y de ahí también vamos a sacar nosotros otro dato que va a ser A mayúscula, que va a ser la amplitud, que también va a tener valor positivo. Va a llegar un momento en que el alambre o el resorte va a tener una resistencia y va a intentar regresar a su condición o estado original. Entonces, en este momento, ese objeto empieza a viajar en sentido contrario, pero no llega nada más hasta la posición original, sino que termina yéndose a otra posición en el otro extremo y va a llegar un momento en que regrese al punto de donde partió. Y probablemente van a ser varios vaivenes, ¿no? O sea, hasta que finalmente se detenga, ¿sí? Pero por lo pronto, cuando se viene en el otro sentido, por este lado, el signo es negativo, ¿sí? Entonces, de este otro lado, el signo es positivo y en la otra dirección, el signo es negativo. En otras palabras, y este es positivo cuando va hacia la derecha y es negativo cuando va a la izquierda. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta al respecto, porque también ahí nos van a manejar la posición, nos van a manejar cosas de la velocidad, cosas así por el estilo.
¿Sí? Ok, ¿dudas hasta este punto? No, profe. Pues vamos a pasar a lo siguiente. Recién además. Bueno, entonces, aquí nos dice, el desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio es igual a menos A y se llama amplitud. ¿Sí? En esta posición, el disco experimenta su fuerza máxima dirigida hacia el centro de la oscilación. La fuerza disminuye a medida que el disco se aproxima al centro de la oscilación. Al llegar a él, se vuelve igual a cero. La cantidad de movimiento del disco lo lleva más allá del centro, pero luego la fuerza invierte esta dirección, lo que disminuye el movimiento hasta que el disco alcanza su amplitud en la otra dirección. Y la oscilación continúa. Sin fricción, este movimiento perduraría para siempre, pero sabemos que siempre va a haber fricción. Si no, pues existirán máquinas de movimiento perpetuo. Este tipo de movimiento oscilatorio sin fricción se denomina movimiento armónico. Así que el movimiento armónico simple, abreviado MAS, es un movimiento periódico que ocurre en ausencia de fricción y es producido por una fuerza de restitución directamente proporcional al desplazamiento y tiene una dirección opuesta. Es tanto como lo que veríamos en un resorte. Si nosotros con una cierta fuerza jalamos el extremo del resorte y lo soltamos, pues no va a regresar inmediatamente a su posición original, sino que se pasa. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Y así estaría. ¿Sí? Si no es por la cuestión de la misma fuerza de gravedad, de ciertas resistencias que hay entre las mismas moléculas del material del resorte, o inclusive en el caso de uno que está en posición horizontal, pues la fricción del objeto con la superficie va a causar fricción y llega un momento en que pararía. Pero en el caso ideal, en donde no haya esa fricción, pues ese movimiento, por ejemplo, sería eterno, ¿sí? O sea, siempre continuaría. Entonces, precisamente enfrentando esa situación, es que tenemos ya esta gráfica. En esta gráfica, ahora sí vamos a ver varios de los conceptos que hay en el movimiento armónico simple. Por ejemplo, T, la T mayúscula, ¿qué significa? El periodo T se define como el